Bueno, no pasa nada. Ya Estaban está. hablando del acuerdo con Estados Unidos. No, estamos hablando. Primero empecé hablando solo con Ari antes de que entraran todos de Japón y los robots. Después Ah, ok. pasamos a hablar de los que venían siempre a clase y saludamos a Matías, que ya parece que se eximió, pero igual sigue estoico acá en la materia. Agostina también, que viene siempre. Y después hablamos del cuento de Benedetti el Carraspeo. Por esto de grabar o no grabar, porque habíamos decidido no grabar y yo dije, tal vez no estoy grabando, pero la CIA está escuchando. Entonces no digamos nada que pueda alterar el Departamento de Estado. Por eso dije que el acuerdo era muy bueno, Ah, por ok. las dudas. Estoy re contento, estamos todos Por las contentos. dudas, por las dudas, sí. Sí. Bueno, Y ahora a pedido bueno, tuyo, gracias por... sí, Sí, decime. sí, porque yo después las veo en las clases y anoto con mucha atención. Está bien. Jamín, si te vas al cumpleaños no pasa nada, vamos a grabarlo a pedido tuyo. Y Sí, bueno, igual me quedo en la clase. bueno, dale, dale. Bueno, Ari me contó, Gracias. de nada. eh, Ari me contó que estuvieron trabajando con el texto de Acuña sobre la matriz institucional. Y también me dijo que me lo iba a explicar en términos generales. Eso lo dijiste vos, yo no lo dije, pero bueno, Ah, accedí. pero si querés, Ari, puedo compartir el texto. ¿Dónde está en el WordPress, no? Porque vos me lo habías mandado a mí personalmente y yo lo busqué, pero no lo encontré ahora. Yo ya lo había chusmeado. No sé si hay algo que quieras que refiera del texto o vos en realidad me lo... Hice un dibujito que ¿Dónde? sirve el esquema. Ahí, acá está, a Eh, ver. Pasame el host, Dale, que comparto, paso el dibujito y ya está. ya está. Listo. Esta es la última clase, ¿correcto? El martes es la última clase. Había ya, el martes pasado nos pusimos de acuerdo en adelantar el examen y entonces el martes es la última clase de repaso, Mm, que es presencial o puede ser virtual, eso lo estoy pensando. El viernes es feriado y el martes siguiente ya es el examen. Después nos ponemos de acuerdo ese si el examen lo hacemos como va a ser oral, si lo hacemos presencial o virtual. perfecto, Pero perfecto. oral va a ser, ya están al tanto. Bien. De acuerdo, no dije nada, dije algo que no dije y no acordamos el martes pasado, ya que se está grabando la clase. Ahí Agostina dice que No. no, La Matías parte que capaz me canté no se contradice y grabó, dice que ¿no? sí. ¿Eh? La parte que canté no se grabó, digo. Eh, bueno, compartir pantalla. Dale. ¿Cómo hago con esto? Ahí Se está. llama... Y yo eh, con ahí esto está. creo que los voy a seguir mirando. Sí, estamos todos. Matriz Sí, política. está ¿Lo bueno el ves? dibujito. Sí. ¿Este lo hiciste vos? No, más Che, fácil. Che, te doy estos conceptos, armar el gráfico. Tuc, y me lo armó. ¿Qué lo hizo la IA? Claro. Hace todo la IA. Al toque, al toque, antes de hacerlo en el visual. Fíjate. Yo le vengo preguntando cada cosa más rara a la IA. Ah, vos sabés que en Japón la gente se la pasa charlando con la IA. Acá también. Sí, bueno, charlando, charlando ya es mucho. Pero bueno. Sí. Eh, No, yo la última, ¿sabés lo que le pregunté la última vez? Me hiciste acordar. Estuve viendo un autor que se llama Ondo Angono, que es de Guinea Ecuatorial, mirá lo que ando. Y estaba buscando un libro de este autor que se llama Ondo Angono, sobre la historia del Sahel en África. Interesantísimo. Y le estuve preguntando si en México puedo conseguir ese libro. ¿Y qué te dijo? Que no. Bueno,
El martes en clase yo hice este dibujito, ¿o no? Agostina, Matías, Tiago. eh, pero no empecé con este dibujito, empecé con la cajita de Inston, ese. Sí, En perfecto. la cajita, como para marcar la diferencia entre el desarrollo conceptual de sistema político en Inston, que era una cajita que no vimos que había adentro. Solamente era un. Ahora no lo tendría que haber hecho, pero bueno. Una cajita donde tenía un input. No sabíamos que tenía la cajita, pero sabíamos que de la cajita que salía output. Y después había una retroalimentación, y que eso lo dijo Inston en el 50. Y tres. Bueno, Ezequiel es sociólogo, entonces este es el tema de Ezequiel. Estos temas son los temas de Ezequiel. También los de economía, pero bueno, yo se los dejo pasar. Eh, Bueno, Easton hizo un modelo para repensar, sí. en el marco de el conductismo, estábamos en ese paradigma, el conductismo, la teoría de elección racional, unos años después, en 60, 70, 70. ¿Y cuál es la diferencia con no nuestro sistema político, sino matriz política? Ahí ya hay un cambio. No es sistema, sino es matriz política. ¿Y qué vemos de diferente? Le pregunto a Matías y a Agustina y a Tiago y a Jamín, que vos si quieres pues ya lo ves. Eh, de alguna manera no es una cajita vacía, sino que tiene contenido. Y si le queremos decir a Ezequiel, ¿qué es la matriz? Arranquemos por lo general. ¿Qué es la matriz? ¿Cuál es la definición que da Acuña sobre qué es? ¿Qué le podemos decir a Ezequiel? Así arrancó la clase el martes. Un Bueno, lugar o un espacio en donde ocurren cosas. Un espacio donde ocurren cosas. Y perfecto, un espacio a partir de la definición de matriz en estadística, una matriz política es un lugar donde suceden cosas, donde suceden procesos. ¿Y para qué sirve una matriz? Viene la palabra mágica. ¿Para qué sirve una matriz política en Acuña? Explicar. Explicar fenómenos políticos. ¿A partir de qué? De variables coestructurales. Es el marco conceptual de Acuña. Son definiciones, son categorías analíticas, son cosas que uno tiene que aprender y desarrollar, pero de eso se trata un marco teórico. ¿Y para qué nos sirven las variables coestructurales que están ahí? ¿Cuáles serían las variables coestructurales? Me lo escribió mal. Socioestructurlas. Mira, ahí tenés un error de la IA. pues Cualquier cosa esta escribió. idea no entiende nada. Variables socioestructurlas. Sí, pero son socioestructurales, sí. Sí, sí, sí. Variables socioestructurales, variables político-institucionales y variables ideológico-culturales. Sí. ¿Y qué falta ahí que no estoy viendo que no lo hizo, que lo marcamos el martes? ¿Quiénes están faltando que son El, la vida de todo esto? el agente, los Los individuos, actores, actores. los actores. Entonces, con los actores, con las variables coestructurales, ¿qué tenemos? Acciones, decisiones, realización de intereses. Por lo tanto, que eso sería la combinación de todas las variables coestructurales, esto también es concepto, pero las variables coestructurales que va definiendo Acuña, bueno, se entrelazan, hay una interdependencia, eso está bueno porque no hay una supremacía, no es como el marxismo, bueno, desde las variables socioestructurales se va determinando el resto. Acuña hace mucho énfasis, y esto te va a gustar a vos, porque esto creo que también lo dije el martes, la discusión eterna entre Ezequiel, ahora sí sé quién sos, Diego, ¿cómo estás? Ahí te veo la cara y ya sé quién sos. Por eso es muy importante saber y ver quién está del otro lado. Eh, la eterna discusión que tenemos con Ezequiel es esta. Yo soy materialista, muy estructural, y a partir de la materia se determina y se constituye el resto. Las subjetividades, las identidades, las representaciones que todos tengamos acerca de las cosas. Y hay algunos autores, Foucault, por ejemplo, que ¿qué dice Foucault?
que el lenguaje es performativo. El lenguaje es performativo de la realidad. Con el lenguaje se puede modificar la materialidad. ¿Estamos de acuerdo con eso ese? Eso lo estoy diciendo por vos. Sí, igual, sí, no, ¿eh? O sea, yo también soy materialista full. No, no, no. Vos, no. Bueno, está bien, dale. Vamos a seguir, no, no vamos a distraernos con nuestras discusiones. O sea, porque el idealismo era el hegeliano. Foucault también No, es bueno, materialista. pero Pasa que Foucault, que, Foucault también es materialista, por eso es las palabras y las cosas. ¿Entendés? está bien, te la dejo ahí, está bien. Si no vamos a discutir, no vamos a la No, clase. no, lo Está que bien. yo igual, lo que sí te quiero decir es que a quien le habla Acuña, porque este texto que es del año 80 y pico, ¿o no? No, no, este texto es un esbozo en 1990, no, un esbozo no, un texto, un primer texto en 1995 pensando la sociedad argentina en la transición democrática. Ah, Y después perfecto. actualiza eso que escribió en los 90, lo actualiza en el 2013 a partir de todo el auge del nuevo institucionalismo. Ah, no, porque si esto Es es del lo que 2013, este texto es 2013. si esta idea es de los 90, aunque después se reactualiza, la Sí, discusión inicial, no posterior, era con el tema este de que para el marxismo la estructura condiciona, ¿entendés? Y correcto. Y determina. que yo Y- igual no quiero hacer una discusión con Ezequiel, sino el valor es que ustedes nos acompañen en la discusión que vamos a tener entre Ezequiel no, no, y o yo. sea, yo igual yo No, entiendo, no, pero para que no quede una discusión muy abstracta entre nosotros y que los chicos no nos sigan, más no, que lo nada para que importante les acá para ayude. mí de Acuña, para que entonces para ustedes, es advertir que es cierto, no está, para mí, lo que vos dijiste, no están los individuos, no aparece la concepción individualista, el enfoque no parte de ahí, parte de la estructura más que de otro lado, pero no de No, una, justamente eso quería decir, Acuña no parte de ahí. bueno, pero iba a decir, justamente yo iba a decir de no una que sea solamente económica, eso iba a decir, que en realidad hay un Ah, montón de bueno, estructuras, eso iba a decir. o sea, querés salir de la etiqueta que yo puse. Está bien, salí ese. Está bien. No, iba a decir que en realidad era mucho, un fenómeno mucho más complejo que pueden ser explicados desde múltiples variables, por eso veo la matriz. Claro, justamente este término, yo para decirlo de qué es esto del lenguaje performativo y para que el resto siga lo que quise decir, Sí, esto de que la estructura determina al sujeto, esto lo dice el estructuralismo y el marxismo se inserta en ese paradigma. claro. Y para que ustedes puedan entender el recorrido, luego del estructuralismo, ¿saben que vino como paradigma epistemológico en el sentido de, che, cómo construimos conocimiento y qué entendemos como el conocimiento? Bueno, vino el postestructuralismo que criticaba el estructuralismo. Mm, Entonces, tomaba distancia de esa idea de que la estructura lo determina. Y el postestructuralismo, que mm, Foucault se inserta en ese paradigma, es, bueno, más allá de la estructura puede haber cosas que condicionan al sujeto. ujú, Entonces no es la estructura material, como decía el marxismo, sino tal vez es el inconsciente, son los discursos, es el lenguaje que va constituyendo y determinando al sujeto. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Eso es el postestructuralismo y yo lo estaba chicaneando a Ezequiel en el debate nuestro entre la estructura y los discursos, el lenguaje. Ya está, salgo de ahí porque no tiene sentido seguir desarrollando. Pero lo que dice Acuña es justamente que estas variables no hay una variable que tiene supremacía sobre la otra, sino que las tres son interdependientes. Por lo tanto, tal vez en un contexto histórico las variables socioestructurales pueden tener preeminencia, pero en otro contexto histórico las variables ideológico-culturales, los discursos, el lenguaje, el sentido común de la época, tal vez también pueden modificar la fisonomía material, las estructuras socioeconómicas. Son variables interdependientes, por eso son coestructurales. Y esas variables coestructurales, combinadas, interrelacionadas históricamente, sigan la flechita, el autor habla de que, bueno, forman las condiciones estructurales. ¿Qué son las condiciones estructurales? ¿Se acuerdan? Eran las condiciones de factibilidad y las probabilidades de los actores para poder llevar adelante sus intereses, la realización de esos intereses. Eso está bueno. Eso a mí me encanta lo que dice Acuña. Te lo voy a leer ese, dale. y ya queda grabado. Lo dice así Acuña.
las condiciones estructurales combinadas, todo lo que está a la izquierda en ese cuadradito, fija los límites de factibilidad para la realización de los intereses de los actores y el alcance de los objetivos de los actores. Está bueno lo que dice. Fija los límites de factibilidad para la realización de los intereses y de los objetivos que tengan los diferentes actores situados históricamente. ¿Y qué entendemos por actores? Actores individuales, actores colectivos, la vida de las sociedades, el motor de las sociedades que es el conflicto y la lucha de clases en las sociedades, para que se entienda, para que se entienda. Eso es el motor. Por lo tanto, Acuña intenta tomar distancia del debate eterno entre estructura y agencia. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto todo el marco teórico norteamericano, el individualismo metodológico, la ciencia política norteamericana, la teoría de la acción racional, que ponían el foco y el énfasis en la acción racional del individuo y el individuo aislado, sin tener en cuenta las relaciones sociales, sin tener en cuenta el ejercicio de poder, las élites? Bueno, Acuña intenta combinar ese paradigma con el paradigma estructural y combinarlo. Entonces decir, bueno, los actores tienen autonomía, una relativa autonomía en el marco de estructuras, pero a su vez están condicionados por esa estructura. Combina todo. Entonces, de alguna manera quiere tomar distancia de esas determinaciones, del determinismo estructural y de pensar que los sujetos y los actores actúan en el vacío y de forma libre y autónoma. Por eso dice, todo esto, estas condiciones estructurales, fija los límites de factibilidad, define las probabilidades diferenciales para la realización de sus intereses y brinda a los distintos actores un conocimiento de cómo funcionan y cómo deberían funcionar las relaciones sociales para poder llevar adelante las aspiraciones y la realización de sus intereses. Lo dije muy rápido, pero esto es para que esté en tema, pero esto lo dijimos todo el martes. En ese marco, a la derecha, están las decisiones estratégicas. Los actores toman decisiones racionales estratégicas. El término estratégico se lo incorpora porque también utiliza los aportes de la teoría de elección racional. Hay una racionalidad de cálculo costo-beneficio, como la teoría de elección racional. Pero esa decisión de los actores, colectivos, individuales, es estratégica. ¿Estratégica en qué sentido? En función de todas estas condiciones estructurales. Los actores no pueden hacer lo que quieren. Tienen condicionamientos, tienen presiones, tienen decisiones de los otros, y en función de eso, bueno, vamos por acá, vamos por allá. Todos los actores tienen aspiraciones, proyecciones, y bueno, y estoy pensando, a ver quién se anima a responder. En este marco, vamos a inventar una definición de poder, porque hablamos mucho de poder. Bueno, no hablamos mucho de poder, hablamos poco de poder. Fue una clase de poder o dos clases de Foucault, es muy difícil y quedó ahí. Pero, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es el poder? El poder es tener una aspiración de hacer algo y poder hacerlo. Y en ese poder hacerlo, tener recursos para poder hacerlo y ejercerlo en acto y hacerlo. ¡Pum! Quiero hacer esto y lo hago. Y en ese intento uno tiene recursos, en el marco de reglas, instituciones, tiene recursos simbólicos, recursos materiales, utiliza normas formales, utiliza todo lo que tiene a su alcance. Y ¡pum! Lo puede hacer. Eso es ejercer el poder. ¿Te gustó ese, no? Es una definición que me acabo de inventar en este momento. No, bueno, pero Deleuze, te lo complemento, dice, Ese Foucault no lo leí. dice, ¿Ves? O sea, no inventé nada. Lo que no, dije ya lo dijo Otri, sí, no, claro. tres cosas, te digo que están piolas. Una que Deleuze, un autor, no importa, un filósofo, toma Foucault. Foucault Muy dice, difícil, así, muy no, difícil. voy a decir algo sencillo. Nosotros lo vimos, que el poder era, digamos, esas relaciones de dominación que se dan en las estructuras disciplinarias, ¿se acuerdan? Que se ejerce en las instituciones, al interior de una familia, padres, hijos, en el trabajo, obreros, en las de antes, ¿no? Y el jefe, en la universidad.
o en la escuela, los profesores, los maestros, sus alumnos, discípulos, y en general así. Pero Deleuze dice, bueno, el poder que se ejerce cuando uno lo piensa estratégicamente. Lo digo a propósito de que está ahí el tema de decisión estratégica. Y Deleuze, para complementar a Foucault, cuando habla de las relaciones de poder y el ejercicio, dice, bueno, finalmente el poder es una estrategia, en donde yo me planteo esa aspiración, como dijo Ari ahí, que en la matriz Deleuze dice que política, el poder es una estrategia. sí. Qué bueno, qué bárbaro. Entonces Me lo él voy a dice anotar. que es una estrategia y entonces yo pienso acá, hay condiciones estructurales, ¿no? Que son político-institucionales, ideológico-culturales, socioestructurales, que tienen que ver con las posibilidades fácticas y también con lo aspiracional. Lo aspiracional, quiero decir, lo quería decir antes, lo voy a decir ahora. Lo aspiracional también tiene que ver con los valores y la verdad. Es decir, hay una aspiración que tiene que ver con una sociedad y una forma de pensar. Nosotros tenemos naturalizada nuestra aspiración, pero en otras sociedades tienen otro tipo de aspiraciones. Eso lo lleva a tener otro tipo de arquitecturas, no sé, templos, ¿me entiendes lo que digo? Otra forma de pensar el diseño del espacio a partir de ciertas verdades. Y eso también genera ciertas aspiraciones. Pero claro, hay un montón de condiciones variables, aspiraciones que generan esas, como dice Ari, condiciones estructurales. Entonces, si uno quiere, digamos, avanzar en su aspiración, tiene todo eso en cuenta, ok, y lo piensa estratégicamente. Y para pensar estratégicamente, tiene todos esos condicionamientos. Entonces, si nosotros queremos, digo Ari, siguiendo a Acuña, plantearnos un objetivo o explicar, digamos, la aspiración y el objetivo de un grupo X, como dijo Ari, un individuo, un conjunto, un grupo, un sector, tenemos que pensar todas estas variables constructurales que son condicionantes para comprender la estrategia. Y también para incluso pensar nosotros si es buena o mala la estrategia, si nosotros como analistas sabemos interpretar mejor todas esas condiciones estructurales que a veces los grupos no. ¿Entienden lo que digo? Es más, a veces incluso eso me hace pensar en los políticos más osados, ¿vieron? Que dicen, yo voy a avanzar a pesar de, y vieron cuando uno no le pone fichas y dice, este es un loco, va a hacer tal cosa, y no tuvo en cuenta todo el contexto, los condicionamientos, las posibilidades fácticas, y finalmente uno no se da cuenta que el otro podía avanzar sin advertir, digamos, que había otros elementos que no estaba tomando en cuenta. Lo dije pensando, por ejemplo, en Kirchner en su momento, en Milei ahora. ¿Entiendes lo que digo? ¿Vieron cuando alguien dice voy a avanzar a pesar de y no darías dos mangos? Es que de repente no, no vimos bien como analistas las condiciones estructurales, los condicionamientos, las aspiraciones, los elementos sociales a tomar en cuenta. Pero bueno, Esta clase es una convocatoria a poder, a que ustedes puedan pensar, porque es muy fácil, por ejemplo, Ezequiel recién hablaba sobre saberes, sobre valores. Esto no es la verdad universal, sino es una forma de tratar de, es una conceptualización para pensar todos esos elementos combinados y tratar de decir, esto está pasando por esto. Y ahí, y exacto. tentativamente, hipotéticamente, por ejemplo, nos, la ciencia jurídica, la ciencia económica, la podríamos, un marco teórico, ¿sí? Una teoría económica, el keynesianismo, la teoría neoclásica, la podríamos incorporar como elemento en nuestra matriz. Exacto. ¿Por qué? Porque es la teoría neoclásica, la teoría keynesiana, el, el elemento, eso es una política neoliberal, son elementos que nos pueden servir para legitimar ciertas prácticas. Con esa legitimación no hacemos nada, es un elemento más para poder pensar cómo como un grupo, como un colectivo, y busca realizar algo y necesita combinar diferentes elementos para poder realizarlo. Esa decisión estratégica, ¿sí? Esa decisión aspiracional que decía anteriormente Ezequiel. Para qué estoy diciendo todo esto? Porque les puede sonar muy abstracto, son conceptos tras conceptos, pero lo que busca todos estos conceptos combinados es tratar de explicar eh, eh, ¿está bien si digo tratar de explicar una acción colectiva? Porque Claro, no.
¿sí? Una acción de Una conjunto. acción social. Sí, sí. Yo pensaba para que se entienda también que, Ari, que funciona como van cambiando los contextos históricos y las ideas que también vamos mamando como comunidad, también van cambiando los objetivos. Y a veces tenemos instituciones que van quedando viejas, pero siguen coexistiendo en la sociedad. Pienso, por ejemplo, antes, bueno, aunque lo sigue teniendo, la importancia del ejército, la importancia de la iglesia, la importancia de las organizaciones empresariales que agrupaban sectores productivos o la importancia de los gremios. Y por ejemplo, ahora pienso en la CGT o gremios combativos que no lo son. Y claro que en otro contexto tenían otra fuerza, otra aspiración, era otro Yo contexto. pensé como ejemplo con esta matriz, si querés, cuando terminemos de desarrollar esto, el ejemplo de la reforma laboral, que la mencioné Bueno, el martes claro, pasado y no, la pero podemos desarrollar ahora. por ejemplo, muchas veces se habla de por qué el gremio de los trabajadores no protesta y moviliza a las bases. Bueno, porque son estructuras organizacionales viejas de sociedades de otro contexto material, productivo, del capitalismo, ¿correcto? Que es una variable condicionante, por supuesto y que hoy sigue existiendo la estructura, pero no tiene su base de apoyo, entonces la estrategia se tiene que pensar diferente, porque si la CGT convoca un paro no va a ir nadie, porque no se puede parar, porque no funciona hoy así la sociedad, entonces sigue existiendo, pero hay que pensar esa organización en otro contexto y que tal vez ahora esos mismos actores tienen otros objetivos, que es mantener, si quieren, para el discurso de hoy, ciertos privilegios de un sector acomodado en una sociedad que está funcionando de otra forma. ¿Se entiende lo que digo? Pero esa estructura en otra sociedad, con otra aspiración y con otra materialidad, funcionaba diferente. Cuando Digo, Ezequiel está hablando de estructura, por ejemplo, ahí viene en el siguiente cuadrito que armé. Bueno, ahí dice matriz política, ¿para qué sirve? ¿No? A mí me interesa que les quede. ¿Qué es una matriz? Es una construcción de un investigador que le puso matriz política para querer explicar algo. O sea, es una abstracción tampoco, pero sirve para algo. Y variables coestructurales, socioestructurales, estructura económica, clases sociales, actores con poder material y distribución de recursos. Lo ahí que está está. bueno en Acuña, porque eso no son categorías universales, sino que van cambiando históricamente. O Ujú, sea, en 1900, por ejemplo, recién Ezequiel hablaba acerca los recursos y capacidades de, por ejemplo, los trabajadores organizados. ujú, La sociedad no es la de sociedad de 1960, no es la misma que la sociedad actual. Entonces, los recursos y capacidades de los sindicatos para poder avanzar o resistir políticas que ellos consideran a favor o en contra del Estado. Y bueno, hay que entenderlas situados en recursos y capacidades diferentes. Entonces, eso que dice estructura económica, clases sociales y actores con poder material va cambiando históricamente, no es algo que, bueno, ya está definido y para todo tiempo y lugar, va cambiando. Lo Incluso, mismo que los incluso arreglos institucionales. puedo dar un ejemplo que se entienda fácil, que es, por ejemplo, que los partidos políticos de los años 60 y 70 eran partidos políticos movilizados, incluso revolucionarios, y se entrenaban para una supuesta guerra civil, sí, pero guerra y tenían como dice ahí, muchas capacidad de distribuir recursos. Y los partidos políticos actuales son partidos políticos que dependen de la estructura del Estado y no del aporte de las masas de trabajadores, porque no tienen esos recursos, porque cambió la estructura económica y entonces la composición de las clases sociales. Entonces, hoy se piensa distinto. ¿Se entiende lo que digo? Partidos que tienen otra base de apoyo y que dependen de otro tipo de recursos que son más impositivos que de aportes de los trabajadores. Entonces se organiza distinta las organizaciones sociales de la sociedad y la aspiración cambia. Bueno, ibas a seguir ahí con las políticas institucionales, me imagino. No, más que nada para preguntarle a los chicos si, ¿qué podríamos meter dentro de la cajita político, las variables político-institucionales? ¿Qué podríamos meter ahí? Porque a mí no, me interesa que no quede tanto en un nivel de abstracción y que lo podamos pensar para, che, ¿qué hacemos con esto? Tal vez ahora una buena pregunta sería,
¿Por qué el gobierno, independientemente de lo que ustedes piensen o no del gobierno, puede avanzar ahora con la reforma laboral? ¿Sí, Esto estuvo en el 70, ¿saben qué es el 70-20-23? No, fue un decreto apenas asumió Milei. Y lo que estaba en ese decreto es más o menos lo que va a salir ahora. Pero se bloqueó. En diciembre del 2023 eso se bloqueó. Y ahora no se va a bloquear. ¿Por qué? Y uno podría decir, ¿y por qué en diciembre del 2023 y no antes? Entonces, capaz, todas estas cosas que tenemos acá nos pueden ayudar para dar una explicación tentativa de por qué ahora y no hace 10 años. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Yo mientras piensan te hago una pregunta que no veo en la matriz, que pregunto, pero tal vez en el Sí, trabajo del texto del autor sí está, que es sí. dónde entra, digamos, el contexto internacional en la matriz No política. está, pero a mí se me ocurrió, no está, pero Ah, vos, a mí se me ocurrió pensar, bueno, la matriz está a tu interior, pero también tenés una relación con el... claro, no lo digo por hoy, lo digo no en la actualidad, lo digo en la historia de todos los países en su inserción Claro, en el mercado internacional, digamos, sí, tal cual. desde toda la Porque vida, siempre. eso también podría ser la economía internacional, la Claro. geopolítica, podría ser a su vez variables coestructurales que van determinando las condiciones y posibilidad de las diferentes matrices de las economías locales. Claro, yo hubiese puesto un cuadro más en donde, que No está sería, eso en la matriz de Acuña, pero lo claro, podríamos hacer. ¿cómo? Que no está en lo Acuña, pero lo podríamos hacer Claro, en las una matriz de... coestructurales sacás un cuadro más, en vez de tres cuadritos, cuatro cuadritos le podemos pedir a la IA que lo haga y que ponga el contexto internacional, que a veces es condicionante, determinante, influyente, no, pero viste que hay una alianza internacional, Pero ahí también entras en el mismo dilema de vos como país, sí. ¿sí? Como Estado soberano, como economía local, ¿estás condicionado o podés intervenir en la economía global? Ahí también No, tenés yo una lo digo, ¿sabes por discusión. qué? Porque hay diferentes actores que tienen aspiraciones y que se ayudan con el contexto internacional, con diferentes organizaciones internacionales que miran hacia un lado a otro, y que eso puede generar motivaciones. Por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, Argentina era miembro del grupo de los países no alineados, ¿no? Como que éramos un grupo emergente, el sur, no sé. Pero a otros países eran, no, nosotros estamos con el bloque soviético, no, nosotros estamos con el bloque del hemisferio occidental. Y eso en los grupos internos tiene ascendencia, ¿se entiende lo que digo? Uno se agarra de eso, viene una visita de afuera, le haces un espacio, viene a visitarnos tal pensador, de cualquier grupo estoy hablando, ¿eh? Lo utilizamos para que diga tal cosa que nos interesa decir a nosotros. No sé, ¿vieron? Pero vos el cuadradito de la relación internacional, ¿dónde lo metés ahí? No, yo pondría, por ejemplo, socioestructurales, político-institucionales, ideológico-culturales, internacionales, podría. Claro, yo lo que te digo es, yo no sé si lo metería dentro de las variables coestructurales, por eso ahí está mi discusión. Yo la metería como un cuadradito externo a la matriz política y eso sería una matriz local que está, para mí, que está condicionada Por por la una matriz internacional. global. Sí, está bien, es como el dualismo y el monismo, ¿viste? Hay un... Pero lo que, ¿sabes por qué yo lo pienso? Porque vieron que antes hablamos de un Porque ahí yo grupo, sí pongo una supremacía, ahí yo marco, hay una pero yo más que una determinación. supremacía, yo diría, hay actores locales con diferentes Sí, te lo intereses y tomo. aspiraciones y utilizan el contexto internacional lo que les conviene en función de sus intereses y aspiraciones. Por De acuerdo, ejemplo, pero hay un marco internacional que te determina. sí, o con el que te apoyás. Por ejemplo, Kirchner se apoyó en Lula para pagarle al FMI e irse. Pero si no estaba Lula, tal vez Kirchner no lo podía hacer. Eso digo. Estamos de acuerdo. Pero si no hubiese sido Kirchner y hubiese sido Macri, no sé, no importa el tiempo, olvídense. No, Macri, aunque hubiese estado Lula, no lo habría hecho igual porque se habría alineado con Estados Unidos. Y entonces es que tomaba el contexto internacional para lo que quería, ¿entendés lo que digo? Como que me lo reapropio. Eso digo. Sí, Le sí, pasa a sí, te España sirve. con la Unión Europea, ¿viste? Le pasa a todos los países, le pasa.
Yo sabés que cuando te escucho, sabés que tengo en la cabeza economía, obvio, los casos de desarrollo. Vos que estabas hablando de Japón. Sí. Japón obviamente se pudo desarrollar y seguramente hubo decisiones estratégicas de las élites japonesas de 1950, pero en el marco de el favor del tío Sam. Si no estaba el favor del tío Sam, Japón no es Japón. Sí. Tengo para leerte cosas de eso, después te las leo, que están en No, el no, libro. no nos Está vayamos, muy volvamos, bueno. si no, chicos, nos Sí, sí, matan. sí. Ya te dejo seguir. Pero ¿ves? Para mí el tío Sam es el elemento estructural. Ya está, no hay vuelta. No le torces la mano al tío Sam. Bueno, hasta ahí está China. Bueno, China es el contrahegemón que ya va a ser hegemónico y Asia, la periferia de Asia, está limitada por China. Bueno, Lo por que no eso quieren ver digo que es eso es importante porque... poner un cuadradito más de las variables estructurales, que sea el internacional y cómo juega para cada economía local. Sí, sí. Bueno, Bueno, la seguí, volvamos y Ari, no, seguí. no vamos. Chicos, ustedes pregunten, porque nosotros vamos a estar hablando así toda la Bueno, clase. pero ¿entienden de lo que estamos hablando? Es si le agregamos o no le agregamos un cuadro más a la matriz, nada más, tampoco es tan complicado. Pero, ¿entienden para qué funciona esto? Es un marco para pensar, básicamente, lo que estamos haciendo toda la clase. Porque, ¿qué hace, por ejemplo, la teoría económica? Y se mete en el cuadradito donde dice ideológica culturales y habla de la teoría económica. Un plan de estabilización tiene que ser de esta manera. Y si no se sigue, es problema de la política porque no siguió el plan de estabilización. ¿Y qué hacen los abogados constitucionalistas? Y el problema es que no se respeta la constitución y lo ponen también en el cuadradito de político institucional. ¿Dónde ponemos al derecho? No, lo que pasa es que tanto los economistas que dicen que no seguimos el plan de estabilización como los abogados que dicen que no respetamos la Constitución, los dos lo dicen en términos de verdad, no como cientistas sociales que lo plantean como un marco estructural, sino que lo dicen como una verdad. Este es el plan que hay que seguir, como si no tuviese ideología. Esta es la Constitución que hay que respetar, como si no tuviese ideología, ¿entienden? Como si ese plan o esa Constitución fuesen verdades impolutas. Y nosotros estamos tratando de pensar dónde ubicarlas. Las ubicamos dentro de las creencias y los discursos. Para Esa es mí. mi pregunta. La teoría económica dentro de la ideológico-culturales. ¿El derecho constitucional dónde lo ubicamos? Yo lo pongo, para mí puede ser, por un lado, en las reglas formales, No, pero por otro lado, más en las creencias y los discursos que en las reglas formales. ¿viste? En lo- No, en no lo- vale dos cajitas, la tenés que poner en una. Es que Morlino es un autor que también habla de esto cuando habla de los regímenes y hace lo mismo que Acuña. Y él dice, las reglas formales terminan siendo mera retórica. ¿Qué significa? ¿Vieron cuando los políticos dicen, no, hay que respetar las instituciones y la independencia del Poder Judicial? Eso ya no son reglas formales, esos son discursos. Eso es retórica, ¿entienden? Y de repente todos sabemos que no existe la independencia del Poder Judicial, pero hay que repetirlo. Por eso, en vez de ser una regla formal, es un discurso y una creencia y un valor. Por eso es que podría estar en cualquiera de los dos lugares. Lo, iba a decir algo, pero quiero decir otra cosa. Tengo una frase, voy a citar al autor que a Ezequiel le va a encantar. Diga. Me interesa que a ustedes como que les baje a tierra para qué sirve todo esto. No me gustaría que quede como estos dos de que están hablando, abstracción de abstracción y para qué sirve esto. Es para que rompan con la idea de pensar los marcos teóricos de forma aislada y poder combinar todo y poder... Vieron que algunos le dicen, no, porque este gobierno no es liberal, porque no libera el tipo de cambio. Y eso es una patraña, una boludez. El gobierno no libera el tipo de cambio porque quiere gobernar y, no, y eso no lo hace más o menos liberal. Es una etiqueta. Ser liberal o no ser liberal, son etiquetas que sirven para enamorar, para convencer, para legitimar. Esos son los discursos. Entonces, si nosotros, ¿para qué sirve utilizar esta matriz? Para poder pensarlo de esa manera y no quedarnos solo con el discurso de forma aislada. Porque pensar los marcos, las teorías, los discursos, las reglas de forma aislada nos va a dificultar tratar de comprender y explicar los procesos y ver por qué mi ley puede hacer lo que hace. Para eso sirve la Ari está matriz. diciendo, no, 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 no digan la boludez de, ay, no sos liberal, ya sabemos que no es liberal. Esa es la parte retórica y discursiva.
El que O gobierna, sí, o yo gobierna. te podría decir, es liberal, pero para poder alcanzar un gobierno liberal tiene que mantener el tipo de cambio, si no, Por esto no eso. se O gobierna. sea, Ya para ser está. liberal no hay que ser liberal. No, bueno, gobierna, un gobierno gobierna, y si hay que fijar el tipo de Exacto. cambio, se fija, y ya está. Y ¿Qué tal liberal ni no cual. liberal? Es como para hacer la paz tenemos que hacer la guerra. Es eso. Es lo mismo. Cito al autor, que a Ezequiel le va a gustar, pero me interesa que a ustedes les guste, lo entiendan. En la matriz política, y después me vas a decir por qué digo que te va a gustar, ninguna política pública es viable o inviable por sí misma. Mm, Su viabilidad es el efecto del equilibrio entre los actores y todas las condiciones estructurales. O perfecto. sea, nada es inviable o viable. ¿De qué depende? De la combinación de que De todo. haya una voluntad política o una voluntad de poder de querer hacer algo, tener los recursos para hacerlo posible, unas capacidades, discursos que lo sostengan, marcos teóricos que lo sostengan y que lo puedan justificar, mayorías que se sientan enamorados y convencidos de esas cosas y poder llevar adelante y tener el poder de poder realizarlo y ejercerlo. Todo eso combinado. Entonces, todo eso combinado es viable. Y si no tenés esa fuerza, y bueno, no lo vas a poder llevar adelante. ¿Por qué Milei ahora puede, el gobierno de Milei, algunos estarán en contra, otros estarán a favor? ¿Por qué lo puede hacer ahora? Ustedes tienen que tener presente que cuando hablamos de reforma laboral, el sector empresarial en Argentina es muy heterogéneo. Yo estuve mirando unos datitos. eh, las grandes empresas son el 10. Ay, no quiero decir una cosa Pero por otra, pero Ari, tenía el dato. vos dejaste de compartir, pero yo pensé que ibas a para mostrar para el video todos los cuadritos que faltaban. No, eran esos cuadritos. Los que siguen, ¿qué te decía? ¿Qué decían? Me quedé con la intriga. No, notas mías, pero no eran cuadritos. Ah, porque no me ¿Querés digas que que lo no se quedaron con la presente? intriga del que venía. Lo presento, lo presento. ¿Y para qué Quería, sirve? ¿Para quería el hablar de la video? reforma, pero lo ¿Para la presento. A ver, posteridad? ¿qué tengo acá? Son notas, bueno, lo marco. Bueno, si no vale Arbitraje. la pena, no. Si no vale la pena, no. Sí, sí, vale la pena. A ver, dale. Las variables. ¿No puedes apretar F11 así sea un poquito más grande? O F5, no sé cuál. Porque estoy en el monitor. Eh, O hace control y scrollear y se ve un poquito un zoom. esto. A ver. Ahí está. Ah, ahí va, ¿ven? Ahí está. Mejor, ¿no? La anterior que decía, Esto, Ari, ahí, pará, esta es la frase. ¿qué es posible? ¿Qué es probable? ¿Qué es legítimo? ¿Qué estrategias tienen sentido? Y che, esto está re bueno como, viste, las preguntas que tenés que hacer para encarar la lucha. La que sea, ¿eh? Cuando dije Por lucha, eso yo lo había encarado. Si nosotros seríamos, eh, ¿cómo es? Asesores, por eso quería hablar de la reforma, de las élites empresariales, sí. teniendo en cuenta como élites las grandes empresas que son, y ahora Ezequiel me hace compartir esto, yo quería ver otro dato, pero no importa, pero es la minoría de las grandes empresas, pero son las grandes empleadoras, el 50% del empleo lo toman las grandes empresas y Pero Ari, multinacionales. ¿sabes para qué sirve también pensar esto? Yo sé que estás pensando en grandes empresas, en la actualidad, en la reforma laboral, pero por ejemplo, te voy a sacar de contexto. Cuando fue la reforma de la Constitución, ustedes habrán escuchado, del año 1957 que deroga la Constitución del 49 de Perón. ¿Ustedes escucharon eso del artículo 14 bis o no? No sé si escucharon alguna vez que esa Constitución del año 1949 se dijo que estuvo mal sancionada porque se votó con una mayoría que no estaba bien. Tal vez nunca escucharon esto que estoy diciendo, pero para plantear todo eso, tuvieron que generar unas condiciones de posibilidad, legitimar y dar una estrategia de, digamos, discursiva, que la charlamos ahorita, ¿te acordás? Cuando en la facultad organizaban congresos para decir por qué estaba mal. Y también
Este era el Es que planteo que Cuña querían. como que a mí me dio todo el marco teórico para meter todo lo que siempre charlamos, meterlo en la cajita. No, claro, y también cuando los grupos minoritarios se plantean objetivos grandes, como por ejemplo en los años 70 transformar el país. Uno podía pensar hoy es una locura. ¿Y si era posible? ¿Qué sé yo? Uno con el diario del lunes y si no, estaban en cualquiera. Pero en ese momento se lo planteaban. ¿Es posible? ¿Es probable? ¿Es legítimo? ¿Qué estrategia? ¿Qué guerrilla? ¿Dónde? ¿Qué tenemos que decir? ¿Para quién estamos peleando? ¿Quién nos apoya? ¿No? Gente que se iba a entrenar a Cuba para hacer la revolución acá. Yo estoy diciendo en serio. La dictadura, porque este texto también está pensando en ese pasado, Ari, más allá de que vos estás pensando en el presente, y está bueno porque sigue funcionando. En esa época, la dictadura fue para dar una batalla contra esos que se plantearon esas estrategias. Y también sirve esta estructura para pensar esos contextos, más allá de los actuales, y lo que tiene de interesante es el valor actual, de que sigue, digamos, traspasa su época y sigue sirviendo como marco, para que pienses la reforma laboral hoy, o para que pienses la emergencia de Milei hoy, o qué pasaba bajo otros gobiernos. Mismo te voy a decir, Alberto y la pandemia y el 80% de probabilidad, y muchos dicen, che, pero con 80% de probabilidad podía haber hecho muchísimas cosas que no hizo Alberto, y tenía todo. Tenía la legitimidad, el contexto, o sea, ¿entiendes lo que digo? Y uno dice, che, qué oportunidad desperdiciada. Tal vez no tenía esa estrategia, no tenía esas ganas, o no era para muchos quien pensaban que era. Entonces, eh, las aspiraciones de unos no eran las aspiraciones de otros. Entonces estaban viendo otra película. Está bueno, Ari, tu texto. Está bueno, Eh. está bueno, Cuña. Bueno, Está mostrá bueno, lo que Cuña. querías decir de las empresas y las minorías, a ver. No, estos son también ejemplos. De ejemplo, cuando nosotros decimos las variables, viste que había tres variables coestructurales, están las Sí. variables socioestructurales. Bueno, acá ejemplos, para que quede claro que la estructura económica es un concepto que varía, que es Sí. diferente, que es dinámico, y que la estructura económica de los 50 se va cambiando y lo que no es posible en los 70 capaz se transforma y es el punto de partida de los 80. Ujú, Estoy ujú, inventando, pero ujú, eso está bueno. ujú. Son conceptos dinámicos que van cambiando y se van transformando. Yo el martes les dije que la matriz puede ser el punto de partida en un momento que se constituye, que va determinando las consecuencias de ese momento y a su vez esas consecuencias son el punto de partida de años más adelante. Está bueno, a mí me gustó el autor por todo esto, porque uno tiene la tendencia de ubicarse de forma aislada en su disciplina, en su círculo de confort. ¿Qué quiero decir con esto? En los discursos, en la teoría económica, en las instituciones, en la voluntad de los actores y desde ese elemento aislado tratar de explicar cosas. Y lo que a mí me gustó mucho del autor es que busca combinarlo todo para pensar todo simultáneamente. A mí el autor me fascinó, me gusta mucho Ari, y justo estaba hay un montón de leyendo. formas para complementarlas. Tenía una nota acá de María Esperanza Casullo, no sé si la conoces, es politóloga, la que escribe el populismo. Sí. Ah. Y bueno, la nota es postales de una nueva Argentina y la parte de arriba dice, el triunfo de la libertad avanza siempre en clave de esto que está diciendo. En las legislativas confirma cambios estructurales en el sistema político, los cuales han sido causados por cambios estructurales en el país, siempre pensando en esto de los cuadritos. Debemos mirar la nueva Argentina tal como es, sin nostalgia ni dramatización. Digamos, comprender la nueva matriz, digamos, en función del nuevo sistema político y los cambios estructurales en la Pero política. ¿sabes por qué me gusta Acuña? Yo no sé si es economista también de grado, debe ser politólogo. ¿Qué hacen los politólogos como Casullo? Bueno, teorizan sobre el populismo, sobre el sistema de partidos, y quedan ahí en los objetos de estudio de la ciencia política, ¿o no? Entonces, ¿qué intenta hacer Acuña? Combinar
la ciencia política, los objetos de estudio de la ciencia política, los discursos, el populismo, el sistema electoral, con también la teoría económica. A mí por lo menos eso me fascina. Y a mí me gustaría hacer eso. Con- O sea, ¿qué estoy pensando? Yo comparto esto. Che, no se puede tener déficit. Ponele. No se puede tener. ¿Y por qué no se puede tener déficit? Sí, yo acabo de leer que ninguna política es inviable per se. Por eso, sí, sí, está bueno porque te abre el Pero camino al vos estamos de imposible. acuerdo que yo siempre te dije a vos, no se puede No se tener puede tener. déficit. Pero Y ahora es como que, la imaginación al poder, Ari. pero yo siempre estuve en contra de eso, de la imaginación del poder, porque para mí hay patrones estructurales, reglas Me lo dijiste estructurales toda la vida. Para mí hay reglas estructurales. Yo siempre te dije que no y vos siempre me decías que sí. ¿Se entiende la discusión que estamos teniendo con Ezequiel? Finalmente, ¿para qué nos sirve esta matriz o este marco conceptual? Bueno, para tratar de pensar por qué pasan las cosas que pasan, para decirlo bien general, ¿no? Ese tampoco quiero. No, está perfecto. Bueno, creo que estamos bien, Ari. Digo, yo por eso, Hablamos nosotros. ¿Alguien quiere decir algo? Hablemos nosotros al final. me chupo un huevo. Mirá, acá tenía, las grandes empresas Sí. son el 2%. Las mayores a 200, Grandes es que a por 200. productividad, por cantidad de empleados, No, por empleados. por- Las empresas que tienen más de 200 empleados sí. son la cantidad de empresas del total, el 2% del total, el dos por Claro, ciento claro, ¿quién define grandes? Porque te puedo decir algo. En cantidad de empleados. Es Claro, pero fácil, es mira. algo fáctico. Pero mira esto, escucha. YouTube fue fundada por tres personas en 2005 y la compró Google a 1.650 millones de dólares y tenía 65 empleados. Es grande, ¿no? YouTube, digo. Y escucha esta, Facebook adquirió WhatsApp por 1.900 millones con una plantilla de 55 trabajadores. Digo, para cuestionar el concepto de qué es grande en esta época. ¿Me entendés lo que digo? Que es interesante. Pero, Y escuché este dato que es pero lo fascinante. compró, pará, lo compró YouTube hace ¿cuántos años atrás? Mirá, y escuchá esto que te va a encantar, mirá. Pero lo digo no para cuestionar, porque sí, yo entiendo la lógica, pero mirá esto. Google generó ganancias por 1.400 millones de dólares en 2012 con 38.000 empleados. ¿Con cuánto? 38.000. Pará, Igual estábamos hablando de escuchá, las escuchá. empresas argentinas. Vos te Sí, me hablás de sí, Google. ¿Te das pará, cuenta el pero salto es que hiciste? interesante. Y escuchá esto. En 1979, General Motors generó más o menos la misma ganancia, pero con 840.000 empleados. Digo, Google es grande, 800.000 empleados. 840.000. Google es grande, General Motors es grande, pero hoy cambia qué es ser grande y creo que no hay que basarlo en la cantidad de empleados. Tal vez una empresa es muy grande y es muy productiva y tiene cada vez menos empleados y es más productiva y más áreas del mercado concentra y más monopolio. ¿Cuál, por ejemplo, ahora? Y por ejemplo, las de grandes almacenamientos como Mercado Libre y todas Mercado esas. Libre tiene más de 200 empleados. Sí, pero gana mucho más de los empleados que tiene. Hay empresas que son, en ese Sí, sentido, obvio. muy... ¿Entendés lo Bueno, que...? tenés que definir cómo querés etiquetar a las empresas. Está bien, estamos de A acuerdo. eso me refería, como que es Bueno, interesante. por Lo dije como... facturación, por qué lo medirías? Y eso te pregunté, si es por la participación en el No, PIB. acá en Argentina tenés diferentes criterios. Claro. El que yo estoy utilizando es cantidad de empleados. Claro, para mí Punto. hay que empezar a usar otras categorías, por ejemplo, el grupo Clarín, por ejemplo, que es re importante porque tiene su capacidad de influencia por los medios, ahora tal vez no tanto, pero en su momento, y no es que tiene tantos empleados o era tan Más de 200 grande seguro. en productividad, lo que pasa es que tenía otras capacidades que empresas como Techin tal vez no tenían, aunque Techin fuese 1.000 veces más grande y tenían que hacer alianza estratégica. Digo, está bueno para pensar. Sí, sí. Sí, creo que el martes hablamos creo que hablamos de Techin, que Techin tiene recursos, por ejemplo, el campo,
si queremos hablar de Ezequiel dio una clase de las élites. Y ahí, dentro de las élites, que hay materiales, simbólicas, de intelectuales, hay un montón de Sí. élites. No son solo las élites económicas. Pero a la sociedad rural argentina la podríamos poner dentro de la élite económica, ¿correcto? Sí. Bueno, la sociedad rural argentina siempre tuvo mucho poder material, pero nunca tuvo poder político. La sociedad rural, el campo nunca tuvo poder político. En todo caso, esto lo estoy diciendo yo, No, es en que me todo dejaste caso, pensando. sí, siempre tuvo el poder político, lo tuvo la Unión Industrial, no el campo. Pero no ponía ningún ministro de economía, agrario. Sí, bueno, en la dictadura de Uriburu es los ministerios y está toda la de SRA, pero después de las transformaciones del 30, el peronismo de adelante, no es la cuestión del campo, sino la cuestión de la industria. Che, ¿qué hacemos con la industria que emplea mucho, tiene mucho poder social, Ah, porque ya se está. construye toda Ya, una estructura alrededor de la industria, sindicatos, ya está. Vos empresarios? decías poder político, ya te entendí. Yo pensaba poder en las áreas del Estado. Y vos decías poder político en el sentido de gente que está detrás. Proyecto, de poder llevar adelante un proyecto político. Ya te El entendí problema por es qué. justamente Ya entendí por qué la hablas de los industria. trabajadores. Ya entendí por qué hablas ¿Eh? ya entendí por qué hablas de los trabajadores. Claro, Y era como un que eso poder que le da político. cuerpo, digamos. Le da cuerpo a la empresa. Ya entendí. Le da cuerpo, le Ah, da cuerpo, le da pero los sindicatos. como se está transformando todo, ¿viste? Es como que ahora me hace pensar. Ahora, en la actualidad. ¿Por qué ahora se puede llevar adelante, por ejemplo, una reforma laboral? La reforma laboral que va a avanzar ahora, y esa reforma hace 20, 15 años, No tal, pasa ni tal en vez no se pedo. podía llevar adelante. Ya, Pero ahora, ¿ustedes saben cuántos, saben qué es la PA? La población económica activa, ¿saben lo que es? La gente que trabaja. De la gente que trabaja, ¿saben cuántos están sindicalizados? ¿Cuántos están registrados? Argentina tiene una de las tasas más altas de sindicalización. Y, Igual es eh, bajo, pero de América Latina de los más altos. el hecho maldito de la Argentina. Sí, pero creo que no debe ser muy. Pero sindicalizados no sé, pero que trabajan en relación de dependencia, ya lo hablamos Los mil que están veces. registrados son 10 millones. Y de esos 10 millones, el 90% está sindicalizado. Es muy alto el nivel de sindicalización sobre el empleo registrado. Ahora, en la matriz de Acuña, ya que lo Yo lo mencionás, busqué esos pero datos. ¿vieron cuando Ari puso un cuadrito que dice capacidad de distribuir recursos? Ahí ese 90% tiene le dan la fuerza a los sindicatos para distribuir recursos. Por eso apunta muchas veces la reforma a destruir a los sindicatos. Mira, Uno te diría mira, que mira si ahora te- Acuña puede avanzar porque la reforma laboral apunta a destruir a los sindicatos. Básico. ABC. Todo habla de Acuña, Ariel, los textos, todo. bueno, pero ustedes tienen que entender que ese periódico se enmarca en un tipo de discurso, que hay otros. Ese discurso sirve para sostener una voluntad de poder de querer hacer algo, ¿qué? Y los sindicatos no sirven. ¿Y qué te diría la teoría económica? Obstaculizan la demanda y oferta en el mercado de La libre trabajo. empresa y Sostienen, liberar a las fuerzas productivas. liberar a las fuerzas productivas. El Y discurso de otro más Martínez de teórico Oz. estará diciendo otra cosa, lo que dice y lo que piensa es bien. No, vienen por derribar la fuerza sindical. Entonces, ¿para qué le decimos todo esto? No para que se mareen, porque seguramente están mareados, pero para que cuando alguien se presente diciendo, hablando en nombre de, bueno, ustedes puedan tomar distancia y tener un espíritu crítico, bueno, ¿desde qué lugar dice esto? ¿Cómo se sostiene lo que dice? Sí, y siempre seguramente va a haber un contramarco teórico, un contradiscurso, y ustedes, todos tenemos posiciones, pero no repitan por repetir. Si de algo sirve todo esto que estamos diciendo, es que se queden con eso. Bueno, oigan, vamos, ya estamos. Vamos a dejar Estamos las 11:30. No dan más, yo les veo las caras. Por lo menos espero que les haya caído alguna ficha, ¿vieron de todo lo que hablamos? En algún momento les tendría que caer alguna ficha de todas las cosas que decimos. Ojalá. Bueno, seguimos cuando el martes.
El martes después le decimos que si es virtual o presencial. Pasame el host, Ari, que dejo de grabar. ¿Quieren hacer una pregunta? Hay que cerrarla con esta la clase. ¿Cómo paso el host? Te pones ahí los tres puntitos y pones o make host o return host o algo así. Ah, ya está, soy el host. Dejo de grabar.